La verdadera escala de una organización educativa no se refleja en sus métricas financieras, sino en la profundidad de su cultura. Liderar con propósito es transformar la visión en una misión compartida que sostenga el crecimiento sin perder jamás el alma del proyecto. Mi nombre es Alan Furth y junto a Antonio Corrales en el podcast de Build to Deliver exploramos cómo los líderes logran cerrar la brecha entre la gran visión estratégica y la ejecución eficaz y sostenible. Hoy nos acompaña José María Madrid, director general de la Red Educativa Arenales en España. Licenciado en Psicopedagogía y con formación en Dirección General de Empresas por el IES, José María pasó de las aulas en la zona de Vallecas, en Madrid, a coliderar un proyecto educativo sin ánimo de lucro que desde su primer centro en 2019 ha experimentado un impresionante crecimiento exponencial. Con más de 40 colegios en España, América Latina y Estados Unidos, conversamos con él sobre los retos estratégicos de expandir una red internacional, manteniendo la calidad humana, la gestión del talento y la fidelidad a un modelo educativo basado en valores. José María, gracias por compartir con nosotros esta mañana un ratito para conversar. Encantado de tenerte aquí con Antonio en el programa. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alan. ¿Cómo estás, Un José placer María? para mí también y poder estar con vosotros. Perfecto. Entonces, a ver, José María, tantos temas que podemos hablar, pero para empezar, te voy a contar cómo te encontré. Y la verdad es que fue LinkedIn que me sugirió un post que escribiste hace un tiempito, hace unos 7 meses, y que vamos a enlazarlo aquí en las notas del programa para que la audiencia lo pueda acceder, porque a mí me encantó. Y la verdad que eso fue lo que me picó la curiosidad y decidí tocarte la puerta, ¿no? Voy a leer la parte introductoria porque va a ser un buen marco como para hacerte la primera pregunta que te quiero hacer. Se llama Dar la vuelta al mundo como a un calcetín. Siempre me ha llamado la atención esta frase. Cada uno de nosotros, aunque nos pueda parecer que el papel que jugamos en la vida pasa desapercibido y es insignificante, tenemos una potencialidad impresionante. Somos como una gran bomba atómica que tiene la posibilidad de cambiar lo que tiene alrededor. Es realmente importante que descubramos cuál es nuestra misión. De la misma forma que Frodo Bolsón, siendo un pequeño hobbit de la comarca, fue capaz, con la ayuda de otros, de salvar la Tierra Media del poder maligno del Gran Saurón, nosotros podemos transformar el mundo si nos tomamos en serio nuestra misión. Esa misión que toca a cada uno de nosotros descubrir. Cuéntanos cómo descubriste que tu misión era dedicarte a la educación. Pues en realidad yo creo que la vida me fue como llevando, porque yo tenía dudas cuando acabé COU, antes el curso de introducción a la universidad. Yo tenía dudas sobre si estudiar arquitectura o sobre si estudiar magisterio para educación. Ante lo que puede parecer un fracaso, realidad fue determinante para mí, porque ese verano yo había hecho COU de ciencias para hacer arquitectura y como magisterio se puede entrar desde ciencias o letras, pues dices, vale, pues ya está. Entonces, tuve la desgracia de suspender la selectividad, la EBAU. Ese verano, que de hecho fue, yo creo, el peor verano de mi vida, porque cuando suspendes una asignatura, solo tienes que estudiar una asignatura. Cuando suspendes la EBAU, tienes que estudiar todas, otra vez. Y por muy poquito me quedé pero fíjate, providencialmente esto ha sido lo que claro, no saqué nota para arquitectura o tenía que esperar un año más para poder entrar al año siguiente y dije, bueno, pues me voy a meter en magisterio, que era mi segunda opción, que también me gustaba mucho y entonces entré en una escuela de magisterio, vamos, en una universidad de magisterio. Y la verdad es que me encantó. También magisterio es más sencillo, saqué la carrera muy bien, empecé ya a trabajar en educación en colegios a la vez que hacía la carrera, porque me permitía compatibilizar.
y acabé magisterio a los 3 años, que antes era una diplomatura, ahora ya es un grado, y quise especializarme y entonces estudié la licenciatura 2 años más para psicopedagogía, para tener un poco más de formación. Sería como lo que es ahora grado y máster, ¿no? Pues es más o Claro, menos lo que yo hice, porque fueron 2 años más. Cuando ya estudié psicopedagogía, eso ya era trabajando a full time. Ya estaba yo de profesor en un colegio de Vallecas, el Colegio Tajamar, y estaba full time. Me acuerdo que empecé con niños de primero de primaria. Y los niños de primero de primaria, la verdad es que es un gran reto, porque son los niños que acaban de salir de la escuela infantil y en aquellos momentos pues había que enseñarles a leer. Para mí era el primer trimestre de curso, de septiembre a Navidad, es un trimestre duro porque o sea, el reto era conseguir que se lanzaran a leer y a escribir, ¿no? Y entonces, bueno, era muy bonito, pero cuesta arriba. Y luego ya llegaba el segundo trimestre y empezaba a ir todo más fácil. Y entonces, bueno, me metí en la educación pues por esta chiripa. O sea que, de hecho, yo lo he pensado luego en un futuro, o sea, ahora en el presente, como también pienso que Dios me ha ido llevando y que las cosas no son casualidad. total. Y Y además muy interesante una coincidencia ahí con Antonio, ¿no? Si quieres rápidamente, Antonio, intervenir ahí porque tu historia es muy parecida en el sentido de que tú también entraste en la educación un poco porque, oye, estabas pues, pensando que era como por un fracaso con lo que de verdad era tu carrera, ¿no? Sí, porque, bueno, parecido a eso, yo fui ingeniero civil porque mi familia, esa era la expectativa, me gradué de ingeniero civil, pero cuando emigro para acá, se cae el sistema inmobiliario y ahí es cuando tengo que hacer la transición digamos, al principio una razón obligatoria para estar legal aquí en los Estados Unidos y producir para la familia, pero al final mi esposo y yo nos terminamos enamorando de la profesión y así pasan las cosas, pasan más por una casualidad que una realidad. Yo creo que la gente que se enamora de educación tiene ese factor ahí que no esperas enamorarte de la profesión tanto como cuando pasa. Es algo así como muy casual, por lo menos ese fue el caso nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, entonces cuando tú haces esta transición, José María, de ser profesor durante tantos años, ¿no? A un cargo de gestión. ¿Qué similitudes, qué diferencias encontraste? ¿Qué retos tuviste que enfrentar como para adaptarte a todo ese nuevo mundo, ¿no? Que a pesar de estar todavía en educación, pues es una perspectiva totalmente distinta. pues efectivamente, o sea, yo cuando, vamos, ya llevaba unos cuantos años dando clase y entonces Alfonso Aguiló, que es mi jefe actual, vamos, y con el que puse en marcha la Fundación Arenales desde hace 16 años, pues me propuso pasar a ser el secretario del colegio cuando él era el director y porque él de alguna forma también debió ver en mí pues capacidad de gestión a ver, es muy interesante porque desde mi punto de vista, ser docente, o sea, todos somos de alguna forma, estemos dedicados a la educación o no, todos somos docentes y todos somos alumnos, porque todos estamos en continuo proceso de aprendizaje y todos a la vez, pues tenemos que enseñar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, de alguna forma, el pasar a gestionar y a dirigir personas es, lo que cambia son los alumnos que tienes, ¿eh? O sea, yo ahora mismo mis alumnos son, pues, en concreto, pues los directivos de todos los colegios que tenemos, a los que llego. Y cuando estaba de directivo en Tajamar, pues eran los profesores, pero que de alguna forma no cambia, o sea, el aula pasa de ser de 25 alumnos, pues a lo mejor a que tienes 100 profesores a tu cargo o lo que fuera y que les vas también indicando por dónde deben ir. Entonces, no deja de ser también una parte educativa, aunque haya una gran parte de gestión de personas, que al final los recursos humanos es lo más importante. Claro. Y entonces, ¿cómo fue la historia de la creación de la fundación como tal? O sea, ¿cómo se va construyendo la red Arenales? Un poco para que también nuestra audiencia, que en gran parte está fuera de España, entienda, ¿no? Dentro de lo que es el contexto del sistema educativo español, ¿cómo funciona una red como Arenales? ¿Todos los colegios los organizasteis vosotros y los empezasteis desde cero o son colegios que se fueron adhiriendo a la red? ¿Cómo fue creciendo esa dinámica y cómo fue creciendo la red? Sí, pues
O sea, yo creo que también aquí hubo algo de providencia porque en el 2008 eh, estuve junto con Alfonso en una reunión en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y entonces el consejero, no me acuerdo si era el consejero o el director general de la consejería, a los que estábamos allí asistiendo a esa reunión, nos dijo que iba a salir una parcela a concurso para poner en marcha un colegio concertado en Alcalá de Henares, y como habían salido anteriormente otras, ¿no? Y en este caso, pues cuando salimos de la reunión, la verdad es que en el coche, Alfonso y yo comentamos, oye, ¿y si nos presentamos al concurso? Entonces se lo dijimos a nuestros jefes en Tajamar, del el Consejo de Administración, y nos dijeron, pues, oye, no, si lo queréis hacer por vuestra cuenta, ok, pero como Tajamar no le interesa ahora mismo esto. Entonces dijimos, bueno, pues lo hacemos por nuestra cuenta y efectivamente, pues nos presentamos al concurso con bastantes dificultades porque no, o sea, no es que, o sea, fue como una pequeña carrera de obstáculos y ganamos el concurso. Y entonces pusimos en marcha el primer centro. Entonces, que abrimos en 2009, después de haber pedido un préstamo a un banco sin tener capital, que hicimos un poco de ingeniería financiera poniendo fondos propios de donde no los había, encargando un Wow. proyecto de arquitectura a un estudio y diciéndole que le íbamos a pagar más adelante, cuando ya tuviéramos dinero. Y bueno, pues, pero salió. Y además no solo salió, sino que el primer año, en septiembre de 2009, abrimos el colegio con 400 alumnos el primer año. O sea, Wow. con bastantes clases de infantil y de primaria hasta sexto grado. Oye, y no es poca Entonces, cosa que hayáis pedido ese crédito en el 2009 saliendo de la crisis financiera más bestia que aquí en España fue brutal, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, nos costó bastante por eso conseguir el préstamo, pero bueno, se ve que el proyecto les gustó y es verdad que de alguna forma como que el estudio de mercado te lo daba ya hecho la Consejería de Educación, porque sacaban ese suelo a concurso porque había una necesidad de escolarización grande en esa zona de Madrid, en Claro, Alcalá de Henares. Entonces, en ese sentido, o sea, demanda iba a haber y efectivamente la hubo, y tuvimos el primer año esos 400 alumnos. claro. Entonces, dijimos todo esto a la vez que manteníamos nuestro trabajo en Tajamar, o sea que esto lo hacíamos como en el tiempo libre, como un hobby. Y al año siguiente nos presentamos a varios concursos más que seguían saliendo en la Comunidad de Madrid y ganamos otro en Arroyo Molinos. Y a los 2 años, en 2012, otro en Carabanchel. Y de concursos públicos ya no hay más. En nuestra web está todo explicado. El resto han sido, bueno, ya en 2012 nuestros jefes de Tajamar, del consejo, nos dijeron, oye, se acabó aquí la gracia, o Tajamar o Arenales, y ya o sea, decidimos dedicarnos a full time a Arenales porque el proyecto lo merecía. Y entonces yo me acuerdo que hice también, para tener un poco más de formación a nivel financiera y empresarial, hice un máster en el IES de Dirección General de Empresas, que la verdad es que me encantó y me ayudó muchísimo. Y, y ahí empezó el crecimiento pues exponencial, porque o sea, de 2014 pues ahora que estamos en el 26 hemos pasado de 3 centros, 4 centros educativos a más de 40 y estamos ahí y seguimos creciendo. Sí, y eso, ahí estás tocando un tema, estamos hablando público, privado, ¿no? O sea, sin embargo, en la educación había demanda, definitivamente, por lo que ustedes estaban ofreciendo, lo que vosotros ofrecíais, porque la, la, la prueba es el crecimiento exponencial que habéis tenido desde entonces. Sin embargo, siempre hay como una controversia, ¿no? Tanto en España como en el mundo entero, ¿no? O sea, esta idea de que la educación privada y la pública, pues, están siempre en competencia y que una le quita recursos a la otra. ¿Cómo ves tú esa dinámica desarrollándose en España en los próximos años y cómo crees que puede reforzarse una a la otra? A ver, yo pienso que la educación es uno de los pilares más importantes de un país y creo que la colaboración público-privada pues es súper necesaria. Entonces, me parece que no debe verse como una competencia o como un enfrentamiento, sino que, o sea, de hecho, nosotros
queremos que la escuela pública vaya cuanto mejor vaya, pues es mejor para la sociedad, porque al final esto es un servicio al país y a la sociedad. Y además, si la educación pública va mejor, nos obliga a nosotros también a ir mejor. Y al contrario, o sea que si la educación privada o concertada en este caso, porque también puede recibir ayudas públicas, va bien, también le obliga a la pública pues a ponerse un poco las pilas para ir mejor. Y entonces yo creo que lo importante es que todos nos demos cuenta de que tenemos el encargo de dar formación a las nuevas generaciones que van a sacar adelante el país. Entonces, la educación para mí en ese sentido pues es esencial. Y el post este que comentabas antes, que efectivamente puse en LinkedIn, pues la educación tiene un poder transformador. mm, y, o sea, y además, para mí, pues es el mejor ascensor social. O sea, puedes tener una familia. Yo lo he visto porque en el colegio en el que empecé a dar clases, en Tajamar, está en Vallecas, que es el distrito de Madrid con renta per cápita más baja. Y es vamos, de los de más baja de España. Y, sin embargo, de ahí han salido ingenieros, han salido médicos, han salido abogados de prestigio y provenían de familias humildes. O sea que es muy importante el que realmente a la gente, a los niños, a los adolescentes, cuando están bien llevados, se les ayude pues a encontrar cuál tiene que ser su misión también en la vida. Ahora que estamos hablando de la red más en particular y de ese crecimiento exponencial, como tú lo describiste, ¿no? Desde el 2014 sobre todo para acá, ¿cuál dirías tú que ha sido el mayor reto estratégico al que te has enfrentado para lograr que ese crecimiento se sostenga y además mantenga lo que es, digamos, el alma de cada uno de los centros, ¿no? El alma local de cada uno de los centros, que no solo están en España, los habéis expandido incluso internacionalmente? ¿Cómo compatibilizáis esas dos fuerzas, ¿no? Sí, bueno, nosotros le damos muchísima importancia, y lo comentaba antes, a la formación. Decía antes la similitud entre un profesor y sus alumnos, a un directivo y las personas que dependen de él, ¿no? Entonces, nosotros hacemos muchísima formación de los equipos directivos, porque de alguna forma es la correa de transmisión que nos sirve para llegar a profesores que son los que van a estar en el aula presentes y son los que están en contacto con los alumnos y con las familias. Entonces, nosotros hacemos mucha formación de directivos a lo largo del año. En concreto, tenemos 4 momentos y en muchos casos tienen que venir a Madrid. Eso tiene un coste económico, en otras ocasiones sí que se pueden conectar, pero que... O sea, destinamos un dinero que desde nuestro punto de vista es muy importante para que puedan recibir esa formación. También para transmitir un poco nuestra cultura, nuestro estilo, nuestra forma de hacer las cosas, porque lo más importante para que una organización no pierda el alma es que la cultura esté bien impresa en las personas que la dirigen. Por si tú tienes una misión, una visión y unos valores, pero luego no hay ejemplaridad en las personas que gobiernan o no hay entusiasmo, no hay esa colaboración, ese deseo de aprender, ese deseo de compartir, pues es difícil que eso se transmita luego. Entonces, eso no quiere decir que cada uno tenga sus altibajos y que a veces cueste el trabajo, porque claro que cuesta y que hay momentos de subidón y de bajón. Pero bueno, que en esas formaciones, de hecho ahora tenemos una. Los profes terminan esta semana y el 2 y 3 de julio nos juntamos todos en Madrid, en un salón de actos, todos los directivos. Vamos a estar casi 200 personas porque son directivos y mandos intermedios, que son muy importantes para nosotros. Y vamos a tener 2 días de formación, con una noche entre medias, tenemos una cena que siempre hacemos una cena muy chula en una terraza, en una de las azoteas de los colegios, que lo hacemos en plan chill out y se lo pasa muy bien. O sea, que da tiempo para aprender y también
para hacer networking, conocer, o sea, se conocen mucho los directivos de nuestros colegios, hacemos muchas prácticas colaborativas, o sea, que un director de un colegio que tenemos en Madrid puede hablar con uno que está en Barcelona o en Ferrol o en Ciudad Real o en América, vamos, Claro. Sí, Ahora, José mantener María, esa. uno siempre ve esa brecha entre lo que uno planea y lo que ocurre, ¿no? Y cuando estás viendo el tema, no solamente a nivel organizacional, donde tiene digamos, unas directivas de cómo va a funcionar la organización y cómo lo vas a dirigir, pero también en los salones y también en el producto que al final creas, que son los estudiantes que salen, ¿no? Con el tema del el pensum de estudio y todos los planes de grado. ¿Cómo haces tú y tu equipo para tratar de que esa brecha entre lo que se quiere hacer y lo que se hace eh, sea la menor posible? ¿Qué procesos tienes tú Sí. ahí para que eso ocurra? Pues mira, ahí nosotros es muy interesante lo que me preguntas ahora porque es una de las cuestiones que nos hemos preguntado siempre. Entonces, utilizamos varias herramientas. Por un lado, el tema de las encuestas de satisfacción. Entonces, nosotros a las familias todos los años se le pasa una encuesta de satisfacción en la que vienen una serie de ítems muy interesantes y para ver cómo perciben lo que hacemos. O sea, no, quizá no es la realidad de todo lo que hacemos, pero sí es cómo lo perciben, cómo nos ven, ¿no? Y esas encuestas las ven luego los directivos y también los profesores. Incluso se publican a veces resultados también de forma ordenada en la página web para que las otras familias puedan ver lo que han, más o menos por dónde va el hilo de las preocupaciones que tienen las familias. Y luego también los alumnos valoran a los profesores, hacen encuesta, y los profesores a los Mm. directivos. Entonces, esta práctica que es como de evaluación 360 nos parece súper interesante. A veces la pregunta más interesante es la de comentarios personales, porque siempre hay una serie de ítems. Pues, imaginaos, por ejemplo, pues, las clases comienzan de forma puntual, o el nivel académico es el adecuado, o preguntas de ese estilo. Entonces, pero a veces hay una de comenta lo que quieras al final. Y entonces ahí la gente puede escribir un poquito o explayarse y contar. Y es súper interesante lo que nos llega, que a veces son cosas buenas y a veces son cosas malas, pero que nos ayudan muchísimo. Porque eso son como perlas que te ayudan porque tú a lo mejor no te estás dando cuenta o sí lo sabes, pero dices, oye, mira, que me lo digan explícitamente me va a ayudar a poner remedio a esto. Entonces, ese es un punto como muy, muy importante para esto. Y luego otro punto para que esa brecha que decías entre lo que queremos ofrecer y lo que realmente se ofrece sea lo más pequeña posible, es a nosotros nos gusta poner nuestro proyecto educativo y las actividades que ofrecemos en la web bastante detalladas. Entonces, es la propia página web y es la propia familia la que pone el listón al profesor, ¿vale? O sea, si un profesor ha visto la página web o la familia le dice, oye, aquí habéis puesto que esto lo vais a hacer de esta forma y no lo está haciendo, se lo van a decir. Es como cuando tú vas a Amazon a comprar algo y ves las especificaciones o las reseñas, pues vas a decirlo. O si vas a una cafetería o a un restaurante, también le vas a decir, oye, en el plato que había aquí en el menú me pone no sé qué y no me venían las patatas fritas. Entonces, Mm. que te pone un listón, porque ya sabes. Entonces, yo creo que la transparencia, el hecho de que las cosas se vean, facilita mucho. Ahora, una Y cosa que por lo menos a nivel educacional es un tema bastante recurrente hoy en día, sobre todo con la presencia de inteligencia artificial y el tema de todas esas variables que están cambiando cada segundo en el mundo, es qué tipo de estudiante creamos para el futuro, ¿no? Te hago un ejemplo, o sea, mi hija que tiene 23 años, ella ya tiene una maestría en una de las mejores escuelas de negocios aquí en los Estados Unidos y se graduó el año pasado. Cuando estaba haciendo su posgrado, su maestría, pues no le prohibieron terminantemente usar inteligencia artificial para cualquier cosa. Y cuando consiguió un trabajo, una corporación importante aquí en los Estados Unidos,
la expectativa era que supiese cómo usar inteligencia artificial a muy alto nivel y aplicarla en una cartera de negocio. Entonces, una de las mejores escuelas de negocio en los Estados Unidos prohibió inteligencia artificial, el mundo real del corporativo exigiendo la inteligencia. O sea, hay una desconexión ahí. Me pregunto, y eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Ni siquiera estoy mencionando el tema de altos niveles de pensamiento, etcétera. ¿Cómo, cómo ¿Cómo ven ustedes el tema de la concepción de ese estudiante que ustedes están produciendo para lidiar con las variables del mundo ah, actual que son tan cambiantes? Muy interesante la cuestión. O sea, vamos a ver, en cuanto a la tecnología, yo pienso que tenemos que estar en un punto equilibrado y es lo que intentamos también en Arenales. O sea, que no ser ni tecnófilos ni tecnófobos. O sea, a mí a veces me pregunta la gente, bueno, no, pero ¿cómo voy a tener un robot humanoide en mi casa para que me ponga el lavaplatos o para que me friegue el suelo o lo que fuera? Eso, claro, yo le digo, bueno, entonces, ¿por qué no quitas el lavaplatos de casa o la lavadora y lavas a mano los platos? O quita la nevera y compra un hielo gigante, lo pones en un armario y, ¿no? O el aire acondicionado, oye, ¿no? Coges un abanico y te abanicas. O sea, yo creo que la tecnología es buena, lo que hay que hacer es utilizarla bien. Entonces, yo pienso que la inteligencia artificial y todo el tema de robots o los coches autónomos, yo creo que nos van a facilitar mucho las cosas, pero eso no quiere decir que vayan a reemplazar la parte fundamental de las personas. Y yo creo que ahora se va a ver todavía la importancia que tiene en la escuela de la soft skill. Yo cuando voy a contratar a una persona, a un profesor o a un directivo, eh, sí, le pido el currículum para ver un poco los estudios que tiene, pero para mí lo más importante no es que haya sacado matrículas de honor en la carrera o todo dices, sino para mí lo que más importancia tiene es cómo es como persona, si sabe trabajar en equipo, si es una persona leal, que se implica, si no es una cizaña que lo enmaraña todo en todas las personas donde está, o que clava puñales por la espalda porque lo único que es un trepa y lo único que quiere es ascender en el poder. Y con un profesor un poco lo mismo. Pues tú puedes tener un profesor que ha sacado matrículas en todo, pero que luego no es capaz de dar clase bien o no maneja bien la disciplina del aula o la dinámica de trabajo con los alumnos. Entonces, yo pienso que hay que conseguir personas que quieran a las personas y que vean el valor intrínseco que tenemos cada ser humano para sacarlos adelante a cada uno de ellos. Y en ese sentido, esto engancha muchísimo con el propósito de una organización. O sea, cuanto más propósito, esto en la línea de lo del post este, de dar la vuelta al mundo como un calcetín, o sea, cuando tú realmente, como Frodo decía yo en el ejemplo, tienes una misión clara, afrontas cualquier dificultad y no te fijas ni en el horario, ni en las dificultades, ni en el cansancio, sino que tú dices, yo tengo que conseguir esto y me tengo que dejar aquí la piel. Y no es por una compensación económica, aunque la haya, ni es por estar en un puesto de trabajo concreto, sino que es realmente pues por una misión que yo quiero realizar. Claro, y ese tema de la motivación intrínseca de participar en una misión que va más allá, digamos, de lo estrictamente económico, yo creo que va de la mano también con ese otro comentario que tú hiciste, ese equilibrio de ver, por ejemplo, el rol de la inteligencia artificial de manera equilibrada, ahora que está todo tan polarizado, ¿no? O sea, o es, como dice Antonio, prohibimos la inteligencia artificial 100% porque esto atrofia la mente de los alumnos, o el otro extremo también, ¿no? Ahora la inteligencia artificial es la solución de todos los problemas y la panacea, ¿no? Yo creo que esa visión equilibrada al que es creyente y al que no es creyente le ha impactado mucho porque el Papa León lo acaba de decir de manera extremadamente clara, ¿no? Y eso te lo quería poner sobre el tapete porque, bueno, obviamente la Fundación Arenales pues es una fundación educativa basada en la fe católica. ¿Cómo ves tú ese rol de la fe en la educación hoy en día en España? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo la está percibiendo la sociedad en general, ¿no? Porque siempre hay controversias alrededor de este tema.
Y no solo en España, sino en los otros países donde operáis. Pues mira, yo lo veo de la siguiente forma. Bueno, el Papa cuando estuvo aquí en España en el Congreso de los Diputados dijo clarísimamente pues que en el ámbito de la educación pues que había que dejar paso a la iniciativa privada y por supuesto a la iniciativa católica también. O sea que todos tenemos derecho, vamos, igual que si tiene que haber un colegio judío o sea que cualquier religión tiene derecho a poner centros educativos. Entonces, lo que yo estoy viendo es que las familias en España y fuera están demandando muchísimo educación en valores y educación católica. Eso no quiere decir que sean familias practicantes y que vayan a misa el domingo, pero quieren una educación con este tipo de valores y de espiritualidad para sus hijos. Y lo están demandando muchísimo. Nosotros, la realidad es que vemos cómo colegios que están en nuestro entorno van perdiendo alumnos y nosotros que claramente, como habéis visto en nuestra web, nos declaramos católicos y tenemos la asignatura de religión y por supuesto que no, o sea, no obligamos a nadie a rezar nada y que el que reza lo hace libremente, pero sí que pues hablamos pues de virtudes como la generosidad, la profesionalidad, el orden, el trabajo bien hecho, el cuidado de las cosas pequeñas, de los detalles, la ejemplaridad. O sea, esos valores no es que sean católicos, es que son valores humanos universales, ¿no? Luego, también, pues a los que quieren les hablamos de la fe y tenemos catequesis y les hablamos de la persona de Jesucristo. Y la verdad es que nosotros lo que estamos notando es que esto va increciendo y que cada vez, o sea, de hecho, tenemos lista de espera en muchos colegios porque la gente quiere una educación basada en valores y nos lo dicen en las encuestas, ¿eh? Porque lo preguntamos y nos lo dicen. Es que es gratificante en este sentido. Muy bien. Bueno, a ver, ya estamos llegando casi, casi al final del episodio, José María, pero no quería dejar fuera tu visión, ¿no? De nuevo, volviendo a ese crecimiento exponencial que habéis experimentado durante todos estos años. ¿Dónde ves tú a la red de Arenales en los próximos 5 años, por ejemplo? No solo cuantitativamente, sino cualitativamente y en ese rol, ¿no? De llevar adelante esta misión educativa que tenéis. Sí. O sea, fíjate, este año llevamos incorporados desde enero de 2026, llevamos 6 colegios por diferentes opciones, tanto de religiosos como de particulares, y tenemos una cartera en estudio de unos cuantos. De hecho, esta semana, si todo va bien, el viernes firmaremos otro de unas religiosas en el norte de España. Se ve que está corriéndose la voz y nos llaman de muchos sitios. No tenemos una estrategia clara de crecimiento, pero la realidad es que nos llaman de tantos lados que, bueno, vamos, estudiamos los proyectos y vemos si podemos ir hacia adelante. El hecho de que seamos una entidad, una fundación sin ánimo de lucro, pues permite que al no distribuir dividendos, pues los recursos que obtenemos se dedican todo a la propia organización para mejorarla y también para su crecimiento y en ese sentido pues es más fácil también el poder crecer. José María, muchísimas gracias por tu Muchas tiempo gracias, José María. y eso, esperamos que volvamos a conversar pronto.